Bien, buenos días. Bienvenidos a esta octava mesa del sexto Congreso de Animalibus, la presencia zoológica en la literatura. Hoy tenemos una mesa titulada Animales en la poética medieval, humanista y barroca. Y bueno, pues vamos a tener en primer lugar a Clemente Aurelio Sánchez Rodríguez. Él viene del Colegio de México y nos va a presentar la ponencia Yo me tenía por sapo, si el culo non was atapo. Uso y función de animales como escarmiento en el cancionero de Baena. Clemente, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Antes que todo, quiero agradecer al comité organizador por permitirme presentar esta ponencia aquí. Y bueno, híjole, la verdad es que creo que voy a empezar la mesa con bastante vocabulario un poco obsceno. Bueno, no un poco, sino bastante obsceno. Entonces yo espero que no vayan a denunciar la transmisión en Facebook y si suben esto a YouTube, que no les vayan a bloquear el video por las palabras que van a estar en esta ponencia. Entonces, bien. Bueno, en general, la poesía de cancioneros suele asociarse con un tipo de lírica que pues exalta, evidentemente, el amor cortés, ¿sí? La imagen de la amada en general, y sobre todo, pues, estas cuestiones idílicas y amorosas. Sin embargo, hay otra vertiente de la poesía de cancionero que en muchas ocasiones es poco atendida, que es en general la poesía burlesca, que también existe en este tipo de poesía, y evidentemente que en toda la larga tradición de la lírica cancioneril existe una amplia gama de animales que tienen pues bastantes funciones, ¿sí? María Pilar Montero y María Luisa Montero en su libro Léxico Animal en el cancionero de Baena precisamente mencionan que hay una amplia variedad de animales en este cancionero y que pues evidentemente todos tienen un diferente sentido, ¿sí? Es decir, hay animales en este cancionero que se relacionan con las premoniciones, hay otro tipo de animales que se asocian con la nobleza, con sus valores, pero también hay animales, como ya lo mencioné, que están relacionados con la idealización de la amada, ¿sí? Y en un caso particular, hay animales pues utilizados de manera burlesca, es decir, con asociaciones con personajes, que es precisamente el campo en donde yo me voy a centrar. Eh, bien, también es necesario mencionar que me voy a detener sobre todo en poemas burlescos que estén relacionados con pues un trasfondo sexual y de órganos sexuales en general, con términos escatológicos, en dos principales poetas del cancionero de Baena, que son Alfonso Álvarez de Villasandino y Juan Alfonso de Baena, el compilador como tal. Sin duda alguna, pues estos dos son los principales poetas de este cancionero y las principales preguntas que voy a plantear en esta ponencia son, pues, ¿qué animales son los utilizados para insultar en estos poemas burlescos del cancionero de Baena? ¿Con qué propiedades los poetas utilizaron ciertos animales para denigrar? Y si realmente hay una función simbólica para, pues, estas animalias, ¿no? Bien. Eh, Hay que recordar que el cancionero de Baena es precisamente el primer cancionero que recopila este tipo de poesía cortesana en castellano y por esa situación pues hay una importante tradición lírica del cancionero que se relaciona con la lírica provenzal y la lírica galaico-portuguesa en donde ya había este tipo de poesía burlesca, ¿sí? En estas dos escuelas poéticas y que sin duda alguna van a influir bastante en el cancionero de Baena por ser el primero en aparecer y por tener una conexión mucho más cercana a estas dos escuelas poéticas. Por un lado está la tradición lírica de la lírica provenzal que tiene una expresión relacionada precisamente con la sátira, que es el sirventés. En general, pues el sirventés es una sátira personal,
pero también puede ser moral o política. Pero dentro del sirventés hay un género que me interesa destacar, que es precisamente la tensó, que es la sátira, un género poético dialogado, en donde dos trovadores pues se denigran el uno al otro y generalmente se atacan para demostrar la falta poética o la falta de talento de uno de ellos. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver precisamente en el análisis que voy a demostrar un poco más adelante de los animales en el Cancionero de Baena. Y por otro lado está también las cantigas galaico-portuguesas, de la tradición precisamente gallego-portuguesa, y sin duda alguna hay que recordar pues las cantigas de escarnio, sobre todo para efectos de mi análisis, que pues evidentemente tienen también una vertiente que de acuerdo con Kenneth Skolberg, son las cantigas jocosas, en las cuales hay un amplio uso del léxico sexual, de órganos reproductores y de términos escatológicos. Entonces, tenemos estas dos vertientes, estas dos tradiciones que van a influir de manera decisiva en el Cancionero de Baena. ¿Sí? Bien, dentro precisamente de esta tradición, también es necesario mencionar brevemente un poema de Alfonso X el Sabio, una cantiga de escarnio, donde pues Alfonso X compara a una mujer con diferentes animales, ¿sí? El poema muestra, voy a leer algunos fragmentos, dice: no quiero doncella fea que ante mi puerta vea, no quiero doncella fea y negra como carbón que ante mi puerta pea, niega como sisón. No quiero doncella fea y como can peluda que ante mi puerta pea, niega como la ruda. No quiero doncella fea que tenga blancos los cabellos, que ante mi puerta pea, niega como los camellos. Bien, entonces aquí en esta primera, en esta cantiga de Alfonso X, pues ya notamos precisamente la relación entre una mujer y diferentes animales con un tono evidentemente burlesco, ¿sí? Y bueno, esto va a ser algo muy decisivo para los poemas del Cancionero de Baena que voy a mencionar en un momento. No sin antes leer la propuesta de Anthony Russell con respecto a los animales en las cantigas de escarnio, y el autor menciona, cito: el animal está caracterizado formalmente por su naturaleza y su comportamiento. La referencia de los poetas galaico-portugueses a los animales es una referencia pasiva, mientras que la alegórica o simbólica es dinámica. El hombre es comparado a un animal porque éste está ya caracterizado. La acumulación de comparaciones de un personaje con varios animales denota que el animal no transfiere al personaje los vicios o virtudes que literariamente se le atribuyen, sino que significa un interés por parte del autor de la cantiga en degradar aún más al personaje satirizado cada vez que lo compara con un animal nuevo. En ese sentido, para Russell, no hay como tal un uso simbólico o alegórico en este tipo de usos burlescos en los animales, sino más bien son referencias en donde la mera naturaleza del animal, su comportamiento, su anatomía, pues ya degradan al personaje con el que se está comparando y ya tiene en ese sentido pues un trasfondo irónico, ¿sí? Y eso es lo que yo creo que también hay en los animales que se mencionan en el Cancionero de Baena. Es más un sentido de referencia que simbólico o alegórico. Finalmente, también quiero mencionar una teoría de Claudia Inés Raposo, en donde ella posiciona 3 niveles de identificación con los animales, y el segundo de ellos es donde el poeta se compara él o a otra persona con un animal, y en ese sentido ya hay una mayor identificación en el poema, y ese también creo que es el nivel que corresponde a los tipos de poemas donde vamos a observar pues la comparación del poeta mismo como un animal o de otros con animales. Y aquí está precisamente sí, el primer poema, que es de Alfonso Álvarez de Villasandino, señora, pues que no puedo, cuya rúbrica expresa: este decir, a manera de difamación, fizo e ordenó el dicho Alfonso Álvarez de Villasandino contra una dueña de este reino.
por manera de afear y deshonrar por ruego de un caballero que lo rogó muy afincadamente, por cuanto la dicha dueña no quiso aceptar sus amores del dicho caballero. A menudo, esta composición de Villasandino ha sido considerada por la crítica como una de las más obscenas no solo del cancionero de vaina, sino de la lírica cancionera en general. Como lo muestra la rúbrica, el poema es un encargo para difamar la imagen de una mujer que no aceptó el amor del amigo caballero del poeta. La composición de Villasandino es obscena y explícita debido al abundante léxico sexual que hay en ella. Desde la primera estrofa, el yo lírico expresa a la mujer que ha perdido su afán de continuar sus amores, ya que él no puede poner su pene en la vagina de ella. Así inicia el poema. Señora, pues que no puedo abrevar el mi carajo en ese vuestro lavajo. Con este inicio se observa la burla hacia la mujer debido al rechazo que ella tuvo con el caballero y amigo de Villasandino. La referencia animal se presenta en la segunda estrofa, como lo vemos en la diapositiva. Señora fermosa e rica, yo querría recalcar en ese vuestro albañar mi pija, quier grande o chica. Como el asno a la burrica, vos querría enamorar. Non vos ver, mas apalpar, yo deseo vuestra crica. En esta estrofa, el yo lírico destaca dos cualidades de la mujer, su hermosura y su riqueza, para inmediatamente referir su intención sexual, apretar su pene con el albañal, es decir, la vagina. Enseguida, el yo lírico menciona que le gustaría enamorar a la dama como el asno a la borrica, lo que constituye una ironía, puesto que no está en la naturaleza de los animales provocar enamoramiento. Así que el yo lírico únicamente se refiere al placer sexual que le generaría a la dama. Esto último se corrobora con los siguientes versos. Non vos ver, mas apalpar, yo deseo vuestra crica. En efecto, la voz poética afirma no querer ver a la mujer, sino solo palparla, puesto que en la forma de aparearse del asno y la borrica, ambos mamíferos no posicionan sus cabezas frente a frente, por lo que no existe el intercambio de sus miradas. Sobre esto último hay que recordar la importancia de la mirada dentro del código del amor cortés, puesto que observar a la amada y que ella responda con su mirada representa un primer indicio de correspondencia sentimental. Por el contrario, Villasandino anula y rebaja ese actuar del amor cortés a la naturaleza de las animalias a través del mero deseo sexual, como lo recalca el yo lírico cuando al final de la estrofa reitera el deseo de obtener la vagina de la mujer. El poema continúa el desarrollo del anhelo del yo lírico por penetrar a la mujer y en la quinta estrofa aparece una nueva mención de animales. Señora, en fin de razones, yo me ternía por sapo, si el culo non vos atapo, con aquejos mis cojones. Si a los 5 empullones non vos remojar el papo, no me den limpio trapo para enjugar los tajones. La alusión al sapo se da en otra metáfora del deseo de penetración del hombre. En esta ocasión, el yo lírico asegura que él se tendría por sapo si no tapa con sus testículos el culo de la dama. Resulta probable que la imagen del sapo anfibio con cuerpo hinchado y piel verrugosa se asocie con los testículos del hombre, ya que estos, si no penetran a la mujer, estarán hinchados por la acumulación de semen. En la segunda estrofa, el yo lírico expresa que si a los 5 empujones no humedece la vagina, no le den un trapo para eliminar la humedad. Lo anterior demuestra el ferviente deseo sexual que él tiene el yo lírico, situación que se mantiene en todo el poema. También es probable que la alusión al sapo sea porque el sapo tiene los testículos por dentro del cuerpo. Entonces, podría ser que también Villasandino utilice la imagen del sapo y los testículos como para exaltar la masculinidad del yo lírico. Es otra posible lectura. Las referencias animales en este poema de Villasandino, asno, borrica y sapo, responden al segundo nivel de representación animal que menciona Claudio Inés Raposo. En este segundo nivel, el yo lírico compara al otro y a sí mismo con un animal, con lo que existe una mayor identificación. En la composición de Villasandino, el léxico faunístico responde al trasfondo sexual y de la burla. Esto último no solo referido a la mujer, comparada con la borrica, sino también con el hombre, asociado con el asno y el sapo, ya que ambos son animalizados en su unión sexual. El siguiente poema de Villasandino es uno que constituye la segunda parte de una composición dirigida al rey Juan II para quejarse de los porteros del castillo del monarca, quienes no le abrían la puerta a Villasandino cuando iba a visitar al rey. El segundo poema que conforma esa queja refiere a varios miembros de la corte de Juan II, entre ellos al mismo Juan Alfonso de Baena, de quien Villasandino expresa: bien será media docena con el vegué de Baena, que después puja su avena, peor muerde que alacrán. La estrofa compara a Baena, el cabecilla de su séquito, con un alacrán. Entre esa asociación está la expresión que desque puja su avena,
misma que se encuentra en otro poema de Villasandino, donde dice: "Do mucho puja el avena, cogen fruto de fornicio", que asocia la expresión pujar la avena con la lujuria y la fornicación. También, como señalan Dotton y González Cuenca en su edición del Cancionero de Baena, la expresión fue usada por el arcipreste de Ita en el libro de Buen Amor. De este modo, coincido con María Pilar Montero y María Luisa Montero al afirmar, cito: "El enunciado morder como alacrán en el verso siguiente modifica su sentido literal y pasa a teñirse de un sentido erótico, con lo cual Baena es comparado con el alacrán y su picadura, la penetración, la cual no solo es nociva, sino también dolorosa, con lo que se degrada al poeta al entenderse que el acto sexual que Baena da es uno dañino y no placentero". La burla que hace Villasandino a Baena me permite enlazar el análisis con los poemas de tipo recuestas, en donde los poetas se atacan con injurias y mofas. El siguiente fragmento, donde aparece otra mención al léxico animal y los escatológicos, es una respuesta que hace Baena mismo a un poema de Diego de Estúñiga, donde este poeta ataca a Baena por insultar a los mariscales de los reyes. En su contestación, Baena le dice a Diego de Estúñiga: "Pues tanto se desenfrena vuestra lengua en profarsar, ya vos faré estornudar 3 pedos de asna morena. Y por más vos apretar, si vos bien quiero apurar al juego del revidar a los puercos de Purquena, yo vos los faré fincar". En la estrofa, Baena asegura que hará estornudar 3 pedos de asna morena la lengua de Diego de Estúñiga, puesto que para el compilador del cancionero, Estúñiga únicamente sabe hablar mal. Sin duda, el sonido de los pedos está en consonancia con las palabras malintencionadas del poeta, de Diego de Estúñiga. Como la boca de este poeta solo sabe decir injurias, es asociada con el culo del asna. Es interesante preguntarse por qué Bain eligió la hembra para tal comparación, pero es probable que esté en consonancia con el género del sustantivo lengua, que es femenino. Y bueno, tanto el asno como su color son un binomio que a Baena le gusta utilizar para las composiciones donde insulta a otros poetas. En el siguiente poema, una replicación a Rodrigo de Arana, que conforma una larga serie de respuestas insultantes y burlescas entre ambos poetas, Baena expresa: "Casi Lucifer erró con soltura, non fanse nada la consecuencia. Por ende, me pesa con tu gran dolencia, caes incurable de mala figura. Pero si te pico en la matadura, de mis dichos te tienes por leso, al mi asno pardo, arrápale un beso, de yuso del rabo con zorrabadura". Desde el principio, el breve poema, Baena utiliza la imagen del asno para denigrar a Rodrigo de Arana, pero en la estrofa citada, Baena asemeja una de las partes de su cuerpo, el culo, con un asno pardo. En el fragmento, Baena expresa que la dolencia de Rodrigo de Arana, seguramente provocada por los insultos, es incurable. Pero el compilador del cancionero remata al comentar que si pica a Rodrigo de Arana en su herida y éste se siente lastimado, entonces que le dé un beso al asno pardo de Baena, es decir, su culo. Según María Pilar Montero y María Luisa Montero, para ser más clara, cito, la burla acude al sustantivo zorrabadura, emparentado semánticamente con el verbo zorrobar en varias composiciones del cancionero con el significado de besar el culo. Nuevamente, Baena se asocia con el asno para provocar degradación y burla a la víctima Rodrigo de Arana al indicarle que calme su dolor con besar su trasero. Resulta interesante notar cómo en este poema y en el dedicado a Diego de Estúñiga, Baena no compara a sus víctimas con animales, sino que él se asemeja con el asno, situación que presenta una modificación ingeniosa del uso de animales como bofa y asociación con el otro. La elección del asno se explica por la naturaleza dócil y torpe del mamífero, como explican María Montero y María Luisa en su libro del léxico animal. Y bueno, en general, a través de estos poemas y del uso de los animales, en dos de los principales poetas, se nota que hay una amplia variedad de animales, asno, sapo, alacrán, para principalmente provocar la risa a los receptores a través del ingenio, aunque en una primera lectura la referencia de animales no parezca tener sentido en las composiciones y hasta aparentan ser usadas forzadamente, en realidad su uso tiene la intención de provocar la mofa de las situaciones, ya sean para burlarse del rechazo de una mujer o las discusiones poéticas entre autores. En cualquier caso, el uso de estos animales en las burlas que hacen los poetas responde a un ejercicio de inventiva donde los autores mostraban su talento para crear imágenes poco esperadas en los receptores. De ahí que con lo que respecta a sus usos a asuntos sexuales o escatológicos, la asociación del Yoludi con los poemas o la comparación de otra persona con las bestias facilita la imagen graciosa de los animales
de los actos impúdicos, a la vez que permite referir esas acciones con los eufemismos del léxico animal. Con esto, queda claro que el uso de bestias en las composiciones burlescas del Cancionero de Vaina es abundante y que su análisis permite descifrar imágenes burlescas, sexuales y escatológicas que muestran otro perfil del ingenio cortesano de los poetas de Cancionero. Muchas gracias. Muchas gracias, Clemente, por tu puntualidad también. A ver, muy bien medido. Vamos a dejar las preguntas al final. Entonces voy a darle ahora la palabra a Carlos Eduardo Viveros Torres, también viene del Colegio de México, y él va a presentar la ponencia Las enseñanzas religiosas de los macacos en la poesía medieval japonesa. Tienes la palabra, Carlos. Muchas gracias. Y muchas gracias a los organizadores por haberme aceptado, aunque sea el único que vaya a hablar de culturas del Pacífico Occidental. Bueno, en el que puede considerarse como... En el que puede considerarse como el primer texto crítico sobre literatura en el archipiélago, el prefacio de la antología de la poesía en japonés antigua y moderna, Kokin Wakashu, presentada en la corte de Kioto en el año 905, se afirmaba lo siguiente: si se escucha el ruiseñor que trina entre las flores o la voz de la rana que habita las aguas, no es porque todos los seres vivos, porque entre todos los seres vivos no hay alguno que no exprese canciones o poemas. La palabra usada en japonés clásico para nombrar a las composiciones poéticas, uta, era la misma que nombra el canto, mientras que el verbo yomu, que traduje como expresar, designa el acto de cantar o declamar, pero también el de componer por escrito y el de leer, proceso por el cual se reactivan los textos. Por lo tanto, siguiendo esta premisa, las emisiones sonoras de los animales de otras especies pueden pertenecer a la misma categoría que los poemas recopilados en esa misma colección, algunos de los cuales fueron recitados en eventos públicos, mientras que otros se produjeron en intercambios privados por correspondencia. Vemos así que no hay necesidad de que los humanos comprendieran la expresión para reconocer su carácter poético, además de que se entendía que cada animal utilizaba sus propios recursos. Se atribuye la autoría de este prefacio al académico y funcionario Kino Tsurayuki, uno de los compiladores de esa antología, que, al haber sido la primera de poesía en japonés comisionada por orden imperial, tuvo una profunda influencia en los siglos siguientes. Ya existían otras antologías imperiales, pero de poesía japonesa en chino clásico, y había muchas otras antologías en japonés, pero digamos no oficiales. En textos medievales posteriores puede encontrarse esta misma cita junto al dictamen de que alguien que no compone poesía carece de sensibilidad y de que puede considerarse infraanimal, idea movilizada con diferentes intenciones. Les puedo dar ejemplos si quieren después. Ahora bien, la poesía de los aristócratas japoneses, como la del resto de las clases educadas de la esfera cultural china, seguía el modelo marcado por el clásico de los poemas, shujin en chino o shikyo en japonés, un texto compilado en torno al siglo VII antes de nuestra era, y los comentarios hechos por Confucio sobre el mismo. Este se caracterizaba por la expresión mesurada e indirecta de los sentimientos y opiniones para evitar contravenir las costumbres y etiquetas, además de armonizar con el contexto. Las imágenes de la flora y fauna fueron un medio muy recurrido para lograr ese ideal, por lo que se fueron cargando de códigos fijos. Por ejemplo, esos sonidos equiparables a poemas se asociaron con la melancolía, pues el verbo que expresa la emisión de sonido, naku, es homófono con llorar, naku, mientras que la migración de los gansos señala el final del otoño y la tristeza de las despedidas. El objetivo de esta ponencia es, por medio del análisis de 3 poemas en los que se extrae una enseñanza de la conducta de los macacos japoneses, mostrar las diferentes maneras de incorporar a los animales en la poesía de entre los siglos X y XIII, así como la diversidad de perspectivas dentro del budismo japonés de ese mismo periodo. Los monos que habitan el archipiélago japonés son una especie endémica del género macaca. Se trata de animales sociales que viven en grupos jerarquizados de diversos tamaños, pero que pueden superar los 100 individuos.
Aunque sus sociedades están conformadas por ambos sexos, son matrilineales, lo que quiere decir que mientras los jóvenes machos se separan antes de la madurez sexual para unirse a otros grupos, las hembras siempre permanecen con sus familiares femeninos. Su dieta y su cultura varía con el entorno. Aunque son animales omnívoros, los habitantes de algunas islas tienen dietas preeminentemente vegetarianas, mientras que otros pueden llegar a pescar cuando sus fuentes de alimento favorito escasean. Se han documentado grupos que lavan su comida antes de consumirla y otros que la sazonan en el agua marina. Asimismo, se han hecho famosos por el hábito que tienen en ciertas zonas de meterse en las aguas termales durante el invierno, como en el Valle del Infierno, Jigokudani, en la prefectura de Nagano. A este respecto, cabe mencionar que son el primate con el rango de distribución más septentrional, si se excluye a nuestra especie, lo que los expone a la nieve durante varios meses. Ya que no tienen un periodo de celo definido que los haga estar más activos y tienen un rango de actividades que varían con las estaciones, no tienen una asociación fija, por lo que no sirven para indicar la temporalidad. El nombre más común en japonés para estos animales es Saru, pero también existen Mashi y Mashira, todos escribibles con el signograma que está ahí a un lado, además de Masaru, que podría interpretarse como monos genuinos por los caracteres con los que se escribe. Una de las asociaciones más comunes que tienen en la poesía clásica es con la melancolía. Esto se debe, por una parte, como con el resto de los animales, a que el verbo que expresa la emisión de sonido es homófono con llorar. En este caso, ese efecto se intensifica por la similitud de sus vocalizaciones con las de nuestra especie. No obstante, con los monos también influyó un poema chino de Xie Wan, que ya solo se conserva en la antología de poemas japoneses y chinos para cantar, Wakandro Eshu, del año 1013, que conecta sus gritos con un pathos de la madrugada. Por otra parte, los macacos han tenido cierta importancia religiosa en Japón, al ser considerados como los mensajeros del avatar rey de la montaña, o los avatares. En japonés no existe el número gramatical, entonces puede ser singular o plural, y puede ser uno, pueden ser tres, pueden ser 7, 21, o uno que son todos juntos, o incluso todos los dioses japoneses reunidos en uno solo, ¿no? Sanogongen es el nombre de la deidad en japonés. Después del siglo XIII, adquirieron mayor preeminencia en el culto del indestructible de rostro azul, Shomen Kongo, cuyas ceremonias se realizaban el último día del signo del mono de cada ciclo sexagenario, Koshin. ¿No? Entonces, bueno, en la diapositiva anterior podían ver un mapa de la distribución de los macacos y pueden ver señalado el lugar donde estaba la capital imperial en aquel periodo, ¿no? Kioto. Está en medio justo de donde vivían macacos, ¿no? Aquí nada más para que se ubiquen un poco geográficamente. Kioto era esta ciudad como una cuadrícula que estaba completamente estructurada de acuerdo al Feng Shui entre las montañas y el monte Hie, donde está el monasterio de Enryaku, que es la escuela budista de la que vamos a estar hablando, a la cual pertenecen dos de los monjes que vamos a mencionar. Es esa que está en el punto noreste de la ciudad, ¿no? Y vean que ahí hay un lago que ahorita vamos a volver a mencionar. Entonces, el primero de nuestros poetas es Ryogen. Ryogen vivió entre el 912 y el 985. Póstumamente fue nombrado por el emperador como el gran maestro de la compasión, Jie Daishi, pero también recibe todos esos otros nombres y más, ¿no? Como gran maestro del tercero del primer mes o el gran maestro de los cuernos, etcétera, etcétera. Él participó en un debate que se hizo en el año 955 acerca de si las plantas, en particular las hierbas y los arbustos, participaban de la budeidad universal, ¿no? Este debate fue organizado por la corte y fue uno como de los eventos más grandes del momento, que reunió a 10 monjes de dos diferentes escuelas, ¿no? Enfrentados justamente sobre esta situación, ¿no? Y el que se estén enfocando en si las plantas pueden pertenecer a esta budeidad universal, pues es porque ya se da por hecho que los animales sí lo pueden hacer, ¿no? Porque como seres sintientes que pertenecen al ciclo de reencarnaciones
y a uno de los niveles de existencia del mundo, pues incluso en los textos canónicos se menciona su pertenencia, ¿no?, a esta realidad. Entonces, Ryogen es de los que se posicionan, ¿no?, junto a la escuela de Tendai con la idea de que sí, todo lo que existe es parte de la budeidad universal y nosotros como seres humanos quizá no podamos entenderlo porque cada ser tiene su propia perspectiva, sus propias características y desarrollo y por lo tanto pues escapa de nuestra comprensión, pero finalmente todo participa de ello. Y el poema que vamos a leer suyo fue dedicado justamente a esta deidad que mencioné hace un momento, que tiene por mensajeros a los macacos, el avatar rey de la montaña, Sanno Gongen, ¿no? Antes de pasar a ello, se me olvidó mencionar, pues es un monje muy importante, ¿no?, el 18º patriarca de la escuela de Tiantai, justo a esta a la que pertenece. Fue el abad y restaurador del monasterio de Enryaku, que es la base central de esta escuela budista, y que es la que tenía mayor peso en la corte, ¿no? Además, la imagen que tenemos aquí de este lado es su forma esotérica como destructor de demonios causantes de enfermedad. Que un monje lograra tener ese aspecto que se incorpora a cultos y a prácticas contra las enfermedades ya hablaba de la importancia que tenía. Entonces, este poema conjunto se llama Siete poemas de monos, Chichienka, ¿no?, ofrendados entonces a esta deidad. Y bueno, por el tiempo voy a leer solo las traducciones, ¿no? Todas son mías. Si consideras este mundo flotante con gran cuidado, no te harás parte de él y serás todo un mono. Aunque no digas, aunque no veas ni oigas, no será real si no evitas mezclarte con el mundo flotante. Sin tener vínculo, no habrá resentimiento y pasarás este mundo flotante como si fuera un sueño. Es muy difícil si se ve alguna cosa. Solo al no ver, se vuelve muy seguro que serás todo un mono. Al escuchar, nacen las esperanzas y la intención. Al no oír, por milagro, todo un mono serás. Aunque pensaras en cosas de Naniwa en tu corazón, sería mejor que no hables de la maldad humana. Más que los tres monos que no ven, que no escuchan y que no dicen, por no pensar en ello, todo un mono serás. Ahí se me olvidó pasar. Ahí está el tercero, el cuarto, quinto, sexto y el séptimo. Y la clave, digamos, como para interpretar estos poemas está en que pueden ver en el poema en japonés una parte marcada en rojo, ¿no?, que justamente es Zaru y Masaru, es decir, palabras que pueden interpretarse como mono, macaco, ¿no?, pero que en realidad aquí están formando parte de palabras compuestas, ¿no? Zaru en realidad aquí es un verbo auxiliar de negación, ¿no? Es el que está diciendo no te hagas parte de esto, ¿no? Pero está este homófono que suena como la palabra para llamar a los macacos. Entonces, aunque no pareciera por la traducción, en todos los poemas, en los 7, están presentes los monos, ¿no?, por medio de esta homofonía. Y también la palabra que yo estoy traduciendo aquí por ser todo un mono, Masaru, pues justamente también es un homófono, ¿no? Le había presentado esa palabra hace rato que significaba también macaco, pero también como verbo significa ser excelente, superarse, ser mejor, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo que está diciendo es, si cumples con estos requisitos, vas a superarte, vas a ser una persona mejor, ¿no? Pero justamente se entiende como vas a ser todo un mono, ¿no? Entonces, justamente está tomando a los macacos como un modelo de conducta ideal, ¿no? Pueden ver que, bueno, también otra palabra que aparece común aquí en los poemas es el mundo flotante, ¿no? El mundo flotante se refiere al ciclo de nacimientos y muertes en este mundo ilusorio de sufrimiento, es decir, se trata de una traducción del sánscrito samsara, ¿no?
Se puede escribir con dos mezclas distintas de sinogramas, una con el de sufrimiento y mundo, que enfatiza el malestar, otra con el de flotar y mundo, que resalta la transitoriedad, ¿no? En este sentido, las recomendaciones de los poemas van dirigidos a evitar el apego a esta realidad y la aflicción que conlleva. Como se puede extraer del poema que menciona la ciudad portuaria de Nanigua, que es la actual Osaka, lo principal es no inmiscuirse en los males que nos rodean, pues eso nos ataría a ellos. Ahora bien, las tres abstenciones mencionadas, que aparecen muy claramente en el último poema, son no mirar, no escuchar y no decir, lo que implica no actuar deliberadamente ni en la atención a esos fenómenos fugaces ni en el discurso sobre ellos. No mirar es misaru, no escuchar ikazaru y no decir iwazaru, ¿no? Y todos parecieran incorporar la palabra para mono. Ahí pueden ver esa iconografía que se volvió popular después de los tres monos, ¿no? Que se tapan boca, orejas y oídos. De este modo uno viviría espontáneamente recibiendo las cosas como llegan, sin encadenarse a nada, de forma incondicionada, ¿no? Un ideal taoísta budista, justamente del no interferir. El juego está en que cada amonestación incluye el verbo auxiliar, saru, que es homófono con monos, y por eso en el último poema se habla de los tres monos, ¿no? Mitsu no saru, que son las tres omisiones. Bueno, se me acaba el tiempo, entonces pasamos a nuestro siguiente personaje, la dama de Higo, que pues, en realidad se sabe muy poco de su vida, solo que era la hija de Fujiwara no Sadanari, este personaje fue gobernador de Higo y es por eso que a ella se le conoce como la Dama de Higo. Su poema se incluye en un libro llamado Las secuencias de 100 poemas del cuarto año de la era EQ. Y estas secuencias justamente el emperador eligió a 7 poetas y cada uno iba a componer un total de 100 poemas, ¿no? Entonces son 700 poemas en total, sobre temas que fueron fijados de antemano, ¿no? Y su poema es este. Entonces, digamos, estos poemas más o menos tienen un diálogo. A mí el que me pareció muy interesante fue justo el de ella, porque tiene dimensiones que los demás no. Aquellos monos que juegan en el monte de ardua subida se lamentan al tener un corazón que siente, ¿no? Puede parecer muy simple, pero justamente al final del poema en japonés, Nakunaru, hay también un juego de palabras. Por un lado está el verbo que significa emitir sonido y por la forma en la que está gramaticalmente puesto, se entiende más bien como desaparecer, morir, ¿no? Entonces, de cierta forma, lo que nos está diciendo, también aquellos monos que sienten, que tienen un corazón, y la palabra corazón tiene también, digamos, en la esfera cultural china, es el centro no solo de los afectos, sino también del pensamiento. Es decir, no es un órgano específico, sino es como mente-corazón. Entonces nos está diciendo, ¿no? Estos monos que sienten, que piensan, que tienen un corazón, que tienen una mente, también mueren, ¿no? Y se lamentan. Entonces, pues es como una especie de énfasis de esta transitoriedad de todo lo que existe, ¿no? Y en esta idea de que son unos monitos que están jugando en las montañas, divirtiéndose, pero es un mundo que causa sufrimiento, que causa llanto, remite a la parábola de la casa en llamas que aparece en el Sutra del Loto, ¿no? En la cual, bueno, pues ya no da tiempo para explicarla, pero justamente, ¿no? O sea, nos da toda una serie de connotaciones más profundas que le dan mayor sentido al poema. Y finalmente, Dogen, pues es el monje fundador de la escuela Soto del budismo Zen, ya es del siglo XIII, ¿no? Ahí pueden ver su monasterio, ya no está en Kioto, sino está en medio de las montañas, justamente alejado de la ciudad para no corromperse por la política ni nada de eso. Y su poema dice: eco en el valle, en la cumbre aúllan monos, muy débilmente. Escúchalos predicar justo así este sutra, ¿no? Es decir, los monos en su vida cotidiana también manifiestan las enseñanzas mismas del budismo, ¿no?
nosotros podemos encontrar esas enseñanzas en todo lo que nos rodea. Y así estos monos gritando, aullando, están expresando esa idea, ¿no? Y entonces ya se me acabó el tiempo. Nada más para cerrar, pues vemos tres maneras, ¿no? Una en la que en general se pone a los monos como ejemplo a seguir, ¿no? Son animales que se deben imitar y vemos pues este tratamiento, ¿no? Desde homófonos, una alegoría y finalmente simplemente ponerles atención. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, estuviste en tiempo. Gracias. Vamos a darle la palabra ahora a José de Jesús Palacio Cerrato. También viene del Colegio de México y nos va a presentar la animalización de la mujer despreciada en un soneto de Francisco de Quevedo. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de ser muy breve en relación con mi ponencia, porque creo que sí, no dio suficiente para explorar todo lo que quería explorar y pues voy a obviar ciertas cosas que ya afortunadamente se han dicho a lo largo de estas ponencias. El escritor británico Hugh Auden, en su ensayo sobre la poeta Marianne Moore, ofrece una tipología de la presencia animal en la literatura. La fábula de animales, el animal como emblema alegórico, el encuentro romántico entre el hombre y la bestia, los animales como objeto de interés y el afecto humanos, y finalmente el símil con el animal. Francisco de Quevedo, en su caso, evita la estrategia de la fábula, el emblema lo cuestiona y lo aterriza al uso metafórico, el encuentro romántico lo evade, el animal como objeto de interés y afecto humanos lo trata escasamente. El símil con el animal, por otro lado, es una de sus estrategias preferidas cuando se viste sus plumas humorosas, burlesca y satírica. La idea que quiero seguir en esta ponencia es que la gradatio y la comparatio por metáfora, en presencia, que emplea Quevedo para retratar a la mujer despreciada en el soneto Disparado esmeril, toro herido, son, a diferencia de las estrategias de similitud que se establecen en otros ejercicios como la fábula, estrategias de igualación, o dicho de otra forma, de animalización o bestialización de la mujer. Adicionalmente, en virtud del análisis, expondré algunas hipótesis relacionadas con el alcance estético del soneto. Leo el soneto. Disparado esmeril, toro herido, fuego que libremente se ha soltado, osa que los hijuelos le han robado, rayo de pardas nubes escupido. Serpiente o áspid con el pie oprimido, león que las prisiones ha quebrado, caballo volador, desenfrenado, águila que le tocan a su nido. Espada que la rige, loca mano, pedernal sacudido del acero, pólvora quien llegó encendida mecha, villano rico con poder tirano, víbora, cocodrilo, caimán fiero, es la mujer si el hombre la desecha. Bueno, los elementos de la comparatio, artillería y animalia. El soneto urde dos enumeraciones entretejidas, por un lado la que atiende a los elementos relacionados con la artillería y por otro la que atiende a los animales. La escala de artillería se presenta de la siguiente manera en orden de aparición. Esmeril disparado, fuego liberado, espada en locamano, pedernal frotado por acero, pólvora encendida y el tirano. En el primer cuarteto se mezclan elementos del fuego con elementos zoológicos, un esmeril disparado, un toro herido. Según el diccionario de autoridades, el esmeril es una pieza de artillería pequeña, algo mayor que la que se dice falconete, y que se empleaba como aparejo naval. El fuego liberado no es necesario ilustrarlo, pero sí el pensar en la imprecisión de cómo lo enuncia Quevedo. El fuego en un bosque es de magnitudes incomparables con aquel liberado en sitios más modestos, un galeote, por ejemplo, y no sabemos a qué dimensión lo imagina. El rayo, lo mismo, pero habrá que conceder que este es de carácter majestuoso y por la caprichosa trayectoria, impreciso. La imprecisión del esmeril y de otras piezas de artillería como los falconetes también era famosa. Esmeril, fuego y rayo tienen en común esa imprecisión del objetivo, la trayectoria azarosa de su daño, pero el rayo no es, a simple vista, parte del mismo campo semántico, pues este no participa del arte humano. En la misma característica de imprecisión alocada se presenta el toro que embiste sin blanco fijo. La osa del verso 3 quizás también comparte esa característica.
Su furia la despliega indefinida y en su desesperación reacciona de forma compulsiva mordiendo y arañando a diestra y siniestra. En el segundo cuarteto los ejemplos son enteramente de animales disparados y reactivos. La serpiente o el áspid pisado se conocen por su reactividad. El león que quiebra las prisiones sale arrojado de sí. El caballo volador desenfrenado y sin meta clara. El águila que persigue de inmediato a los invasores del nido. En el conjunto se percibe incómodo el imaginario caballo volador entre animales tan mundanos. En el primer terceto, la comparación con objetivos bélicos o flamígeros abreva de nuevo con la semejanza en relación con la locura de la reacción, la espada manejada sin cuidado, el pedernal que arroja chispas por doquier, la pólvora que estalla sin orden. La espada es el elemento que disuena en esta triada. Es el único objeto que no estalla, que no precisa fuego para su funcionamiento. Finalmente, en el último terceto, Quevedo funde en la figura del tirano el poder bélico, enceguecido en sus finalidades, reactivo y poderoso. Y curiosamente, en el penúltimo verso, junta tres animales que por sí solos ya dan alcance de su fiereza: la víbora, el cocodrilo y el caimán. Después del recorrido, podemos preguntarnos cuál es el efecto retórico de su agrupación, o si estamos ante una enumeración caótica o ante una gradación relativa al poder dañino o reactivo, o incluso, si es afortunada, no digamos ya la comparación entre estos elementos flamígeros y estos animales con la mujer despreciada, sino la enumeración por sí misma. Hay elementos disonantes en la enumeración que incitan a elaborar diversas agrupaciones posibles: elementos inanimados frente a elementos animados, objetos flamígeros frente a animales que dejan un limbo al tirano y al Pegaso, elementos de artillería, fenómenos naturales, animales fantásticos, animales reales y personas. En resumen, hay dos grupos preponderantes: elementos de artillería y de animales, que dejan por lo visto algunos elementos en una lectura disonante. Un soneto en Fárfara. Si nuestra intención es construir un juicio valorativo del poema, podríamos irnos al extremo de desacreditarlo por vía de recalcar, una vez más, su misoginia, cosa harto subrayada. Pero lo que resultaría más provechoso es observar cómo esa misoginia se imbrica con el juego literario y si el resultado sale bien o mal llevado. Antonio Carreira, que ha estudiado a Quevedo evitando la adulación y la apología, desde su postura como gongorista, rebusca los defectos del soneto que contiene repeticiones injustificadas en el verso 5, serpiente o áspid. Dice, son género y familia respectivamente. Pero el áspid es un tipo de víbora y esta aparece como elemento nuevo de la enumeración en el verso 3. En el mismo verso, cocodrilo y caimán, son asimismo animales demasiado próximos como para que la duplicación añada algo. De igual forma, el verso 11, pólvora a quien llegó encendida mecha, está implícito en la primera frase, disparado esmeril, ya que el esmeril es una pequeña pieza de artillería que se cargaba con pólvora y se disparaba encendiendo una mecha. Frente al disparado esmeril del verso primero, al fuego suelto del verso 2, al rayo escupido del verso 4 y a la pólvora del verso 11, el pedernal sacudido del acero en el verso 10 es de un efecto ridículo. Al mismo tiempo, en verso 12, es posible ver algún resquemor concreto de Quevedo en la torre de Juan Abad, el villano rico con poder tirano. No parece una comparación homogénea del toro herido, de la osa despojada de sus hijos o del águila a quien han tocado su nido. Es lo que tienen los poemas enumerativos, que resulta muy difícil mantener en ellos el nivel o la gradación. Cierro la cita de Carreira. Volver los ojos al soneto permitiría pensar si, como afirma Carreira, esa repetición es innecesaria o si importa una distinción significativa, o si, en último caso, es un caso de enumeración graduada sutil y difícil de avistar. A mi parecer, aunque no disiento del juicio de Carreira sobre que el soneto está medio a hacer, creo que sí merece una revisión a detalle para apreciar algunas puntadas mal provistas, matizar algunas ideas y ver si se logra algún conocimiento adicional. La gradación y las repeticiones. Regresemos a esos elementos disonantes. Aquí he hecho, en este y en la siguiente diapositiva, he hecho una gradación pues, con el color, ¿no? Y esta es una interpretación mía, contemporánea, que claramente va a ser distinta de la gradación que en su momento hizo Quevedo, lo cual vamos a problematizar al final. Ustedes pueden estar o no de acuerdo con estas gradaciones, pues, quizás podríamos matizarla un poco. Regresemos a esos elementos disonantes.
el tirano, la espada, el caballo volador, el pedernal sacudido del acero. Algunos saltan porque rompen con el campo semántico que enumera. Un tirano no pertenece ni a las armas de fuego ni a los animales. La espada es un arma de filo, no de fuego. El caballo volador es animal fantasioso a diferencia de los demás, entre comillas. El pedernal sacudido del acero es, en la gradación, un pie cojo. Unas chispas, para decirlo con palabras de Carreira, tienen un efecto ridículo en comparación con los rayos o con una detonación de esmeril. En cuanto a la serpiente, el áspid y la víbora, habría que decir que sí tienen sus pequeñas diferencias. Serpiente es un conjunto más amplio que contiene a víbora, serpientes venenosas, y las áspides son una especie de víbora. La repetición en el mismo verso 5 resulta sí innecesaria por la proximidad de su alternancia, serpiente o áspid. Si por áspid, aquí viene ya una hipótesis, se refiere a alguna otra cosa, por ejemplo, al nombre dado a otra pieza de artillería, podría salvarse esa repetición innecesaria. También se conoce que, aparte de los esmeriles, pues existían las áspides, que eran piezas de artillería. Si es acaso una posición de serpiente, es decir, serpiente áspid, y cuyo uso está documentado desde el siglo XIV, esa O haría incluso sospechar la errata si le concediéramos la balanza del ingenio al madrileño y recordáramos lo mal editados que fueron los libros de Quevedo. Creo que aquí traigo un ejemplo al final. Si ven el segundo verso, es un verso hipermétrico y hay muchísimos casos ahí en esa edición. Y bueno, no hace falta que me ponga a revisar todo eso. Ustedes sabrán seguramente esa historia de las ediciones de Quevedo, que pues, es tan problemática tanto en sus atribuciones como en sus ediciones, ¿no? La presentación de múltiples elementos que además de imprecisos son generales, no permite que el lector ponga en claro la semejanza que el poeta quiere establecer. El esmeril disparado, a no ser que se refiera al hecho mismo del disparo, no establece claramente la dimensión del daño, por lo que la comparación gradual resulta fallida en ese punto. Es decir, no queda claro si la semejanza que se establece es por el efecto, por el hecho en sí, o por lo indeterminado del daño. Existen varios riesgos en las construcciones con enumeración, como ya decía Carreira. Uno muy importante es el establecimiento de las relaciones de magnitud que pueden relativizarse cultural, subjetiva o temporalmente. Si se considera, por otro lado, que en el soneto sí se establece una gradación, las fallas técnicas de Quevedo son menos evidentes, aunque en algún punto su explicación nos resulta forzada. Las gradaciones como estrategia retórica están vinculadas íntimamente con los referentes contextuales. Si para el soneto de Quevedo los referentes disuenan de los nuestros, la labor será indagar el efecto que para el autor tenía en su tiempo y por lo regular, tratándose de animales salvajes, las experiencias eran muchas veces indirectas y librescas. Si en la experiencia bélica notamos en Quevedo algo de mayor precisión, en la experiencia con los animales es errática. El plano referencial de Quevedo responderá entonces a la manera en que se percibe la gradación de los referentes y esa percepción está mediada por las noticias que los libros de estampas, documentos de viaje, bestiarios o cartas de relación tuvo Quevedo a la mano. Algunos animales que menciona en la imaginería de la época no resultaban tan peligrosos como ahora los concebimos. Por ejemplo, en las estampas venatorias de Antonio de Tempesta de 1605, que es estas que les presento aquí, se observan toros, osos, leones, serpientes y cocodrilos sometidos fácilmente por soldados. El motivo de la osa, por ejemplo, es de origen bíblico, proviene de los Proverbios 17:12. Cito: mejor es toparse con una osa privada de sus cachorros que con un fatuo en su necedad. La comparación es elocuente, con un necio, con alguien privado de razón. Otro ejemplo aún más notorio es el de la comparación entre el cocodrilo y el caimán. El comparativo está en blanco y negro a través fundamentalmente de las noticias de viajes. El cocodrilo y el caimán, aunque demasiado próximos, tienen trayectos distintos para llegar a la imaginación de Quevedo. En primer lugar, el origen de su denominación corresponde a diferentes fuentes. Por un lado, los cocodrilos tienen su carta de ciudadanía en el latín, pasando por el griego. Su nombre significa gusano de la piedra o sobre la piedra. Por el otro lado, caimán es de origen americano, deriva posiblemente del taíno, vocablo indígena caimán, que significa isla de piedra. En Plinio se describe al cocodrilo como cierto tipo de lagartija de Asia y África, y que es un animal de 4 pies,
igualmente dañoso en la tierra y en el agua. En el texto bíblico, los cocodrilos aparecen como fieras indomables, invencibles, y se considera que su piel es tan dura que, cito, no puedes perforarle la quijada ni atarle el hocico. Las lanzas no le atraviesan la piel ni la cabeza. En cambio, en el diccionario de autoridades se lee lo siguiente sobre el caimán. Es a modo de lagarto, con unas conchas tan fuertes y sólidas que no las puede pasar una bala de arcabuz. Notamos ahí la gradación, ¿no? Pone los huevos en la arena, los que son tan duros que no se pueden quebrar, pero se empollan con el calor del sol. Estoy acotando las citas, todo lo que dice, además, permite pensar cómo se imaginaba el caimán de una manera tan feroz. La introducción de la voz caimán en la literatura, tal como lo mostraba la maestra Sharon en su ponencia el miércoles, se debe a Ercilla, en la primera parte de la Araucana de 1569, y se encuentra relacionada con el mundo indígena de lo que ahora es Chile, bueno, toda la región de la Araucanía, connotando salvajismo y extrema violencia. La bestialización de los indígenas araucanos se realiza por medio de su asimilación con los caimanes, no con los cocodrilos. En las cartas de relación, documentos aún más antiguos, entre 1519 y 1529, Hernán Cortés describe la colección privada de animales que poseía Moctezuma. Una de las especies que anota es precisamente caimán. Por último, el caimán es descrito maravillosamente en un documento de inicios del siglo XVIII, la noticia por carta del Marqués de la Mina, sobre el arribo del Lazareto, el arribo al Lazareto de Mallorca de Ali Muhammad con la relación de regalos que llevó. Y bueno, los describe como son por su naturaleza muy feroces y se ponen tan encendidos que se puede encender yesca en cualquier parte de su cuerpo. Su principal alimento es carne humana y con estos dos sobra para consumir todos cuantos difuntos haya en los hospitales de una ciudad muy populosa. Su excremento es tan fértil para las asas y tierra que las hace producir 100 por 1. Digieren el hierro y todo cuanto les den porque nada les aplaca el hambre. Tienen de largo 15 varas, 12.5 metros, si mis cálculos no fallan, y por lo más ancho tienen el cuerpo de un buey. Si atendemos a la gradación en el contexto de Quevedo, víbora, cocodrilo y caimán fiero sí van de menor a mayor fiereza. Por lo antes dicho, el caimán, exotizado por su procedencia americana y su relativa novedad, representaría el epítome del salvajismo, del bestialismo, tal como quiere hacer Quevedo en el soneto. En cambio, si los valoramos con una escala contemporánea, el error quevediano es evidente. Su imprecisión queda al descubierto, pues el caimán es generalmente mucho más pequeño que las especies de cocodrilo. Suelen medir entre 2 y 3 metros, máximo 5, a diferencia de los cocodrilos que alcanzan tamaños de 6 o 7 metros. En cuanto al comportamiento, se ha demostrado que el cocodrilo es mucho más violento que en los caimanes, ya que estos últimos pocas veces atacan a los seres humanos y no son provocados. El cocodrilo y el caimán se conocen a través de las crónicas de viaje, de los regalos traídos a los gobernadores por exploradores o por libros. El caimán fue, entre los españoles, una imaginería de importación americana. Pocos viajeros los habían visto y quienes lo hicieron los describieron como bestias infernales, lo cual le resulta muy adecuado a Quevedo para urdir la comparación con las mujeres enfurecidas. La enumeración inclina siempre a apreciar las vinculaciones entre los elementos enumerados, y en términos de composición del discurso, el lector tiende a leer las enumeraciones si no son caóticas ni en el mismo nivel, como gradaciones ascendentes o descendentes, y si esto no se cumple, el resultado resulta poco eficaz. En las enumeraciones que ofrece Quevedo en el soneto, es difícil establecer la jerarquía. Es más poderosa o más dañina o más enloquecida una osa privada de sus cachorros o un áspid pisado por descuido, claro, desde una lectura contemporánea. ¿Quién es más fiero, un león cautivo o un caimán fiero? ¿Qué provoca más daño, un rayo o un esmeril? Cuando las enumeraciones intercalan elementos ostentosamente disonantes, ya sea por su efecto ridículo, como decía Carreira, o por su descarrilamiento involuntario, como el caballo volador, que en virtud de su ser imaginario, su reacción es imaginaria también, y casi imposible de comparar con la reacción, por ejemplo, de un águila, cosa que habría que matizar, y no pensar tanto en la evidente imaginería que compone un caballo volador, sea en sentido literal o en sentido metafórico, y que lo hace estar a la par de una osa, un león o un águila, sino en considerar que para Quevedo, como para muchos autores barrocos, la concepción de los animales pasa por ser más un asunto libresco que de origen naturalista.
tal como lo ha demostrado Piñera, Cabarcas Antequera, entre otros. Por tanto, la conformación de los rasgos de un animal derivan más bien de una tradición codificada desde el fisiólogo, pasando por los bestiarios de Indias, los tratados consabidos de Plinio y Fray Luis de Granada, y se nutren poco de la experiencia y observación científica personal. La construcción del concepto. Ya estoy terminando. En este punto y recordando la posibilidad remota, expuesta anteriormente, de que áspid no fuera repetición, sino aposición de serpiente, o que Quevedo juegue con la dilogía entre los sentidos de áspid como pieza de artillería y como animal, salta la pregunta: ¿por qué Quevedo no aprovechó el equívoco de otros nombres de armas de fuego con nombres de animales? Por ejemplo, las piezas de artillería que se llaman como aves rapaces, sacres, gerifaltes, falconetes, o como serpientes, culebrinas, áspides, o como bestias voluminosas como las lombardas, que lo mismo nombran a una especie de vaca que a un cañón de calibre grande, o a los barracos, que asimismo, perracos, los cerdos, que pieza de artillería, ¿no? Claro, era menos usado el término barraco que berraco, ¿no? O las armas de fuego portátiles como el mosquete. Tengo otros ejemplos más, son muchísimos: cascabel, búsano, cos, etcétera, pero los voy a saltar. Quizás en el soneto el uso de áspid como dilogía de arma y de animal sea solo una coincidencia, y a lo mucho solo pueda justificarse esa repetición como aposición de serpiente, lo cual derivaría en un problema de índole ecdótico que haría conflictiva la O que las divide: serpiente o áspid. Y no es descabellado pensar en esta posibilidad, ya que, como señalaba antes, y como señala Blecua, Fernández Mosquera y Pérez de Cuenca, las ediciones antiguas están plagadas de errores en la atribución, en la transcripción y en la edición, lo que les mostraba hace rato, ¿no? En cuanto a la disonancia de algunos elementos que he mencionado, como el fuego, el rayo, el pedernal y el tirano, esto que decía Carreira de que no eran homogéneos, quizás se explica en el soneto por la existencia de otro texto de Quevedo, que seguramente ustedes conocen, la execración contra el inventor de la artillería. Y pues ahí todos los elementos están conformando un mismo campo semántico de las piezas de artillería, cosa que pues, podría matizarse esa apreciación de Carreira. La vinculación de la artillería con las mujeres está, para Quevedo, a un paso: la negación de la razón y de virtudes. El daño que provoca la artillería, al que Quevedo se ha referido a lo largo del soneto, es de carácter irracional e impreciso, que no atiende a la virtud y a la estrategia, marcado por el arrebato pasional. Recordemos que también Quevedo, en este texto de la execración contra la artillería, contra el inventor de la artillería, al inventor lo llama tirano, y pues esto es una condena también por lo apasionado, lo arrebatado de su respuesta, o lo impreciso del tiro, ¿no? Bueno, ya leo las conclusiones. El soneto de Quevedo repite y no innova en los tratamientos de los motivos, carece de calidad en la composición conceptista en relación con otros momentos mejores de su poesía. En cuanto al tratamiento de los recursos a los animales, la gradación es errática e imprecisa, pero la concesión de ingenio en Quevedo permite matizar el señalamiento de repetición innecesaria de Carreira y permite sospechar que ciertas decisiones etóticas de editores antiguos y modernos han dejado pasar errores. Por último, la calidad de las rimas fáciles en participio, lo que hago notar aquí, la monótona colocación de los acentos junto a los detalles anteriormente expuestos, revelan un soneto a medio hacer, pero que posee una congruencia en su condena a las reacciones arrebatadas y pasionales de las mujeres, de las armas de fuego y de los animales. Este poema, además, abreva en lo que critica, sin objetivo estético claro, como un mosquete sin tiro preciso, como pieza de artillería de mira gruesa y que no da en el blanco, aunque la pólvora resulte dañina. En síntesis, la furia de la misoginia en este soneto de Quevedo enceguece las vías de construcción del concepto y la precisión estética. Gracias. Bien, gracias, José de Jesús. Vamos ahora a la última participación. Ella es Victoria María Montemayor Galicia, nos visita de la Universidad Autónoma de Chihuahua
y su ponencia es Alegoría y simbolismo en la lírica de Petrarca y Gaspara Stampa, imágenes de la salamandra, el fénix y la cierva. Tienes la palabra. Aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias al comité por aceptar mi ponencia y les voy a platicar un poco sobre las imágenes del fénix, de la salamandra y de la cierva en Petrarca y Gaspar Stampa. Bueno, ya desde la antigüedad grecolatina los dioses se representaban o relacionaban a través de un bestiario que poco a poco permeó el imaginario de la Edad Media y en el que ciertos animales se convirtieron en símbolos o alegorías de Cristo. Una de las primeras enciclopedias más valiosas que se escribieron en la antigüedad latina, en donde encontramos el saber del mundo antiguo, es la Historia Naturalis de Plinio el Viejo, escrita en los albores del siglo I. Su repercusión en la historia marcó tanto la Edad Media como la del Renacimiento. Esta enciclopedia sirvió de modelo para la composición de obras semejantes. Principalmente en el medievo destacaron los bestiarios y las enciclopedias botánicas como la Física y las causas y remedios de Hildegard von Bingen, así como obras históricas y científicas de Alfonso el Sabio, el Tesoreto de Brunetto Latini y estudios sobre botánica, mineralogía y zoología de Alberto Magno, entre otros. Uno de los bestiarios más representativos, como ya se mencionó aquí, es el Fisiólogo. Es el Fisiólogo escrito por un erudito alejandrino alrededor del siglo III, cuya particularidad es la relación de ciertas características de un animal con las virtudes de Cristo. La composición lírica del cancionero de Francesco Petrarca está inspirada en el modelo latino, provenzal y estil novista. La voz del poeta se proyecta en el yo lírico de sus versos, elemento que perdurará durante el petrarquismo. Dentro de este cancionero encontramos un bestiario simbólico en el que destacan la salamandra, el fénix y la cierva. Este bestiario en algunas veces representa al poeta y en otras a Laura. Stefano Carrai, en su libro El ruiseñor de Bembo, una idea de la lírica italiana del Renacimiento, refiere que durante el Cinquecento surgen diversos petrarquismos que varían en función del interés del poeta. Se cambian metáforas, se acogen temas. Es así como el petrarquismo de Gaspar Stampa retoma algunas metáforas como las del fuego, las del arder por amor, las del encomio al amado, el cupido cruel y flechador, así como el aspecto simbólico de estos animales. Y que son símbolo de la pasión, del amor, del sufrimiento, del erotismo de la poeta hacia sus amantes. Es por esto que algunos investigadores refieren que sus rimas son una especie de diario pasional en las que la poeta desahoga sus emociones. En este caso, los símbolos de la salamandra y el fénix representan la pasión y el deseo de la poeta, como se verá a continuación. Bueno, la salamandra, como ya sabemos, o saben muchos, según Plinio el Viejo, tiene la propiedad de ser tan fría que con su contacto apaga el fuego como si fuera hielo. Brunetto Latini lo va a retomar en el Tesoreto y refiere y saber que la salamandra vive en medio de la llama del fuego sin dolor y sin daños en su cuerpo, pero apaga el fuego gracias a su naturaleza. El fisiólogo reitera la supuesta capacidad que tiene para apagar el fuego. A propósito del lagarto llamado salamandra, que si entra en una chimenea ardiente o en un horno, al instante apagaría todo el fuego. Tal es su naturaleza. La salamandra también, en su aspecto simbólico, de acuerdo con el diccionario de símbolos de Cirlot, es un espíritu del fuego, está figurado en forma de lagarto mítico que se creía puede vivir en ese elemento, y en el simbolismo gráfico de la salamandra significa el fuego, lo mismo que en la alquimia. Plinio es el primero que refiere que la salamandra tiene la capacidad de apagar el fuego, y esta situación es reiterada por el fisiólogo y por Latini. Y al parecer, Gaspar Stampa, en su soneto 208, se inspira en estas palabras de Latini, porque la poeta dice vive ardiendo y sin sentir el mal. El fénix, en su historia natural, según Plinio el Viejo, refiere que es de Arabia. Es única en el mundo y casi nunca visible. Es descrita con la grandeza del águila, con oro luciente alrededor del cuello y lo demás de color púrpura, con rosáceas plumas que cubren de diversos colores la cerúlea cola, el pecho y la cresta ornada. El fisiólogo refiere que es originaria de la India y que penetra en los bosques del Líbano durante 500 años e impregna sus alas de aromas agradables. Para Cirlot, el fénix es un ave mítica del tamaño de águila, adornada con rasgos del faisán, que cuando veía cerca su fin formaba un nido de maderas y resinas aromáticas que exponía a los rayos del sol para que ardieran y en cuyas llamas se consumiera. De la médula de sus huesos nacía otra ave fénix que simboliza la periódica destrucción y recreación.
En el occidente cristiano significa el triunfo de la vida eterna sobre la muerte. En la alquimia corresponde el color rojo a la regeneración de la vida universal y a la finalización de la obra. Se destacan las cuestiones de origen oriental y exótica del ave, grandeza, majestuosidad, belleza, así como el resplandor de su plumaje dorado, púrpura, rosa, azul, símbolo alquímico del fuego. Es quizá en la Edad Media cuando el ave se convierte en símbolo de la pasión, puesto que aparecen varios poetas, Cecco Angelieri, Brunetto Latini, Petrarca, posteriormente en Stampa. El Fénix en Petrarca y Gaspar Stampa. En la canción 135 del Canzoniere de Petrarca, en los primeros 4 versos, la voz poética hace referencia a las características del Fénix como ave diferente y nueva, que es el símil con el que el poeta se compara. Cual más diversa y nueva cosa fue nunca en aquel extraño clima, como aquella, si bien se estima, que más me asemeja, a tal punto he llegado, amor. Era Petrarca, obviamente. Petrarca coloca los adjetivos diferente y nueva porque es el amor que surge en el alma del poeta y lo sublima, lo eleva a la virtud. El poeta es un ave fénix que habita en extraño clima porque se encuentra en el lejano oriente donde tiene su origen. En el contexto medieval, el oriente simbolizaba el origen de la luz, es fuente y origen de vida. En los versos del 5 al 8, el yo lírico hace referencia a la muerte voluntaria del fénix, puesto que muere y renace. Petrarca retoma estas características del fénix y las expresa en la canción en la que él, poeta enamorado y renacido al amor, se complace con el ave. Allá donde el día nace, vuela una ave solitaria sin consorte de voluntaria muerte, renace y se renueva para vivir. El poeta se compara con el fénix al sentir el deseo y a través de este se elevan los altos pensamientos y regresa a su estado primigenio para inmolarse cíclicamente. Así el poeta arde de pasión y deseo continuamente. Cito: así solo se encuentra mi deseo y así sobre la cima de sus altos pensamientos al sol se vuelve y así se deshace y regresa a su estado primigenio. Arde y muere y retoma su forma y vive luego como fénix en las alturas. Stampa no solo se inspira en los primeros 15 versos de esta canción, sino que imita y hace variaciones al modelo petrarquista para escribir su soneto 206 y expresar que vive en el fuego como nueva salamandra en el mundo. A través de los símbolos de la salamandra y el fénix, Stampa expresa el deseo amoroso del fuego que la consume permanentemente, de manera que la pasión y el deseo erótico se presentan a lo largo de su cancionero. Una de las cuestiones importantes a resaltar en la poesía de Stampa es que el yo lírico va en función de la pasión y el deseo erótico, emociones que no eran bien vistas por la sociedad cuando una mujer las expresaba. Stampa rompe este paradigma como se aprecia en el soneto 206 y dice: amor me ha hecho de tal manera que yo vivo en el fuego como nueva salamandra al mundo y como el otro extraño animal que vive y expira en el mismo lugar. En el primer cuarteto, la poeta hace responsable al dios amor de su manera de arder. Es el amor la causa de su llama. La poeta menciona la llama del amor o bien de la pasión al decir, amor me ha hecho tal que vivo en el fuego. Luego el símil donde hace referencia a la salamandra y al fénix a través de la paráfrasis que vive y expira en el mismo lugar y la descripción extraña. La salamandra y el fénix conviven en el soneto como símbolos de la pasión. Es tal el amor, es tal el fuego que da placer al ser sentido. Vivir en y por el fuego, vivir en y por el amor. La poeta expresa, mis delicias son todo mi placer, vivir ardiendo y no sentir el mal. Y no me importa que el que me induce a tal sienta o no por mi piedad. Las delicias del amor son el placer de la poeta que vive ardiendo sin sentir el mal, pero tampoco le importa si el amado siente o no piedad por ella. La piedad, esa virtud que inspira devoción y amor al prójimo, a Stampa le tiene sin cuidado porque ella goza vivir en el fuego del amor. En este soneto, Stampa cuenta su nueva historia de amor. Es un amor más grande y más vivo, más es el fuego y tal el ardor que tan pronto como se apagó el primer fuego, ardió otro más vivo y más fuerte, de tal manera que la alusión al fuego que se apaga y enciende es la alegoría del fénix. Una diferencia fundamental entre Petrarca y Gaspar Stampa es que Petrarca, su cancionero, está dedicado a Laura, ¿no? Su único amor. Pero Gaspar Stampa no. Gaspar Stampa tiene uno que es el conde Colaltino di Colalto y tiene otro que es Bartolomeo Sen y tiene creo que otros 3 o 4 más, ¿no? Entonces, bueno, y en este soneto la poeta menciona: apenas había extinguido el primer ardor, se encendió otro amor,
que este que yo siento es mayor y más vivo. Y yo de arder amando no me arrepiento, porque aquel que me ha quitado el corazón quede de mi arder satisfecho y contento, ¿no? Y entonces aquí lo interesante es que, a diferencia de Petrarca, que expresa que se arrepiente, ¿no? Mi primer error, Stampa dice, yo no me arrepiento, ¿no? A mí me gusta sentir este fuego, me gusta arder, me gusta vivir en el fuego y vivir en él, ¿no? Alimentarme del fuego. Para Chiara Pisacane, el fénix en el soneto de Stampa representa el palimpsesto neoplatónico resurgido a través de la imagen del fénix, emblema del amor inevitable, porque el amado, cuando se reconoce en el amante, está obligado a amar, que es una referencia que también nos recuerda los famosos versos estilnovistas del canto 5 del infierno dantesco, ¿no? Amor que anula, mato, amar perdona, amor que a ningún amante el amar perdona. El fénix es el símbolo del deseo que vuelve a nacer con un nuevo amor. Stampa es el fénix porque con cada nuevo amor ella vuelve a surgir de sus cenizas. La poeta inconscientemente tal vez se inmola a sí misma ante el amor y es mártir de este fuego que no cesa de arder. Es un símbolo no solo de resurrección, sino de vivir eternamente por y para el amor. Si bien el simbolismo del fénix en Stampa deja maravillado al lector por ser el símbolo de ella misma, que nace del fuego una y otra vez y que habita en él, ya sea como fénix o nueva salamandra en el mundo, en Petrarca tiene otra connotación. No solo el poeta se compara con el fénix es único, ¿no? Petrarca en sí mismo se está diciendo, soy único, ¿no? Y bueno, claro que es un modelo único Petrarca. En este soneto, Petrarca se refiere a Laura. En el soneto 185 ya no es Petrarca el fénix, sino es Laura el fénix. Laura es un fénix de áurea pluma que hace que los corazones se endulcen y el del poeta se consuma. Es un fuego que arde en la más algida bruma. Esta fénix de... Perdón, es que estoy tratando de traducir al mismo tiempo. Y no, acá lo tengo. Esta fénix de áurea pluma, en su hermoso cuello, cándido y gentil, forma sin arte un tan distinguido velo que cada corazón endulza y el mío consume. Laura es una áurea fénix hermosa y resplandeciente que consume el corazón del poeta. Las características físicas de Laura y del ideal de belleza femenino de la época están representadas en este soneto, puesto que la descripción del fénix es de color blanco, que es la piel de Laura, el cuello largo, el plumaje dorado, que obviamente es la metáfora de la cabellera, mientras que Stampa es fénix que se inmola continuamente. La cierva. En la antigüedad griega, el ciervo era el animal principal de la diosa Artemisa. Cabe recordar también el mito de Acteón convertido en ciervo y devorado por sus propios perros, por haber visto a la diosa bañándose en el río y haber profanado su castidad. Aquiles, en la Ilíada, llama a Agamenón corazón de ciervo. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, refiere a las características del ciervo en cuanto a su naturaleza, comportamiento y reproducción. Destaca el crecimiento de la cornamenta del macho y su lucha contra la serpiente, simbolismo que se retomó en el cristianismo de la Edad Media para representar la lucha del bien contra el mal y la batalla de la fe contra el demonio. La cornamenta se relaciona con el árbol de la vida en cuanto a símbolo de renovación y crecimiento cíclico, como refiere Cirlot en su diccionario de símbolos. Su sentido simbólico se halla ligado al del árbol de la vida por la semejanza con su cornamenta, con las ramas arbóreas, también símbolo de renovación y crecimientos cíclicos. El ciervo está en relación con el cielo y con la luz, mientras la serpiente, como ya sabemos, depende de la noche y de la vida subterránea. En Occidente, durante la Edad Media, el camino de la soledad y la pureza fue simbolizado a través del ciervo. En algunos emblemas aparece con la cruz entre la cornamenta, completando así la relación árbol-cruz, árbol-cornamenta, símbolo de elevación. En el Fisiólogo refiere que el Salmo 42 dice: como anhela la cierva las corrientes de las aguas, así te anhela mi alma a Dios. El ciervo es gran enemigo del dragón. El dragón huye de él y resguarda las hendiduras de la tierra, pero el ciervo va hasta una fuente, bebe gran cantidad de agua, la vomita sobre la hendidura, obligando al dragón a salir de ella, se lanza sobre él, lo mata. Así también nuestro Señor destruyó al gran dragón, al diablo con las aguas celestiales. Plinio destaca la naturaleza del animal, a la que hace referencia con las características del comportamiento y la descripción física. Para la filosofía cristiana, estos animales, la serpiente y el dragón, son símbolos del enemigo Satán, por lo que el fisiólogo expresa que el ciervo es gran enemigo del dragón.
El fisiólogo retoma lo expresado por Plinio y añade obviamente las características religiosas. Ahora, ¿cómo se refleja la cierva en Virgilio y en Estampa? Porque Gaspar Estampa retoma de los versos de la Eneida, ¿no? Cuando Dido compara a Dido como una cierva enloquecida que corre a través de la ciudad, en el libro cuarto, que dice, las traducciones son de mi autoría. La llama devora las suaves médulas, en tanto y tácita vive debajo del pecho la herida, arde la infeliz Dido, vaga enloquecida por toda la ciudad, cual cierva herida por saetas, que desde lejos un pastor, ignorante con armas, incauto traspasó entre los bosques cretenses y dejó el alado fierro. Ella en fuga recorre las selvas y las gargantas de la ciudad de Dite, la punta letal se adhiere al flanco. Es interesante notar la comparación entre Dido con la cierva herida y enloquecida por las saetas del amor que corre su destino fatal en medio del bosque y que repentinamente se encuentra ya en las profundidades del Averno. Es posible que Gaspar Estampa se haya inspirado en este pasaje virgiliano para la creación del soneto 93, en el que la poeta se compara con una cierva herida. Estampa. Cual sierva miserable y fugitiva, que teniendo la saeta en el costado, seguida por dos perros entre la selva y la pradera, huye a la muerte que va con ella, así yo, herida por la cruel cuadrilla del fiero cruel cazador alado, celos y deseo teniendo al lado, huyo y no puedo esquivar mi estrella, la cual me lleva a miserable muerte, si no regresa entre nosotros de extraña gente el sol de mis ojos, para que la conforte. Él es mi deleite, Él sana mi herida, Él puede cambiar mi suerte cruel y terrible a deleitable y amena, ¿no? Y entonces aquí obviamente es Conde Colaltino de Colalto, que está combatiendo en Francia y quiere Estampa que regrese porque se está comparando con la cierva herida. El primer cuarteto refiere la escena de la cierva herida por las saetas del feroz y cruel cazador alado Cupido, perseguida por los perros de caza, huyendo a su destino fatal en medio del bosque. Y en la Eneida, el cazador es un pastor que lanza la flecha y traspasa a la pobre cierva. Estampa se compara con la cierva, tal yo herida por el fiero cazador cruel y alado, celos y deseo teniendo al lado, huyo y esquivar no puedo mi estrella. Es así como la poeta, herida por las feroces saetas de Cupido, no puede esquivar su suerte, que muchas veces la dice extraña, diversa y cruel, ¿no? Quizá la parte más interesante del soneto sea la referencia de las flechas que simbolizan los celos y el deseo que están traspasando y trastornan la mente de la poeta al estar lejos de su amado. Una imagen similar, aunque cristianizada, la retomó Petrarca en su soneto 190, en donde a través de una visión ante la mirada expectante del poeta aparece una cándida cierva en el bosque. Este soneto posee un carácter místico y simbólico y visionario propio del medievo, en contraposición con la imagen de Dido que corre enloquecida y herida. Petrarca retoma la imagen del Salmo 42, en donde el salmista expresa: cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, mi ser, en donde el agua representa la fe y la presencia divina en la que se sumerge el poeta. Los versos de Petrarca dicen: una cándida cierva sobre la hierba verde se me apareció con dos cuernos de oro entre dos riberas, a la sombra de un laurel, elevándose el sol en la estación alegre. Era su vista tan dulce y soberbia que yo dejé el trabajo por seguirla, como el avaro que va a la búsqueda de un tesoro con deleite la preocupación deja. Nadie me toque, en el hermoso cuello estaba escrito con diamantes y topacios. Me libera de César, me parecía, decía. Era el sol ya vuelto al mediodía, mis ojos cansados de mirar, mas no saciados, cuando caí en el agua y ella desapareció. El primer cuarteto refiere a la aparición de la cándida cierva en medio del bosque con dos cuernos de oro y a la sombra del laurel. La cierva yace cobijada por el dios de la lírica Apolo. Por ende, la cándida cierva es Laura, inmaculada en su castidad. En el segundo cuarteto se expresa la mirada altiva de la cierva Laura que invita a la búsqueda del tesoro divino que puede ser interpretado como la fe y la reconciliación. En el primer terceto se oye la voz de la sierva que expresa que no debe ser tocada, alegoría del cuerpo de Cristo una vez resucitado. Es importante remarcar también los diamantes y topacios alrededor del cuello de la sierva, puesto que en la Edad Media se consideraba que las piedras preciosas tenían propiedades que influían en el espíritu de la persona.
de tal manera que el diamante representa la pureza y la perfección, símbolo de la luz y el resplandor, símbolo de conocimientos morales e intelectuales. Por lo tanto, la sierva tiene el poder de liberar de las cargas de la humanidad o bien de la materialidad, ya que en el cuello parecía tener escrito libera farmi al mio César parve, ¿no? Liberarme del César. El último terceto refiere la hora de la visión, así como la desaparición y el sumergimiento del poeta en el agua, símbolo bautismal de la muerte y redención de Cristo. La desaparición de la visión representa la alegoría de la muerte inminente de Laura. Asimismo, la sierva pareciera ser una alegoría de la sensualidad y la atracción que el poeta siente por Laura. Es interesante reparar en la cuestión de que la salamandra, según Paracelso y Cirlot, está en relación con los secretos de la alquimia y la hechicería. La salamandra es un símbolo del fuego y se consideraba un espíritu del mismo. De ahí quizá que la salamandra se convierta en un animal que simboliza el fuego de la pasión, como se aprecia en la lírica de Estampa. Estampa culpa al dios amor de las heridas que le asesta, de la manera en que la hace arder del sentimiento amoroso y pasional. Hay una desacralización en la lírica de Estampa que se refleja también en el soneto 206, cuando la poeta exclama, y yo de arder amando no me arrepiento, ¿no? Bueno, el amor es ese sentimiento que tormenta y da placer, es croce y delicia, y la poesía amorosa es como un fénix cuyo ciclo es la renovación de las metáforas y la reelaboración de figuras, motivos, alegorías y símbolos a través del tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esta mesa muy rica, acorde por supuesto con el Congreso, rica en animales utilizados para tres fines, ¿no? Tenemos los animales utilizados para ofender, para atacar a la mujer, y los animales como ejemplo de vida, en el caso de los macacos, y ahora los animales como simbolismo del deseo sexual. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a quien tenga alguna pregunta. Tenemos unos 5 minutos para preguntas nada más, entonces no sé si alguno de ustedes tenga una pregunta para nuestros participantes. Sí, Xochitl. Sí, yo sé. Bueno, pues fue una mesa preciosa y es bueno, más que pregunta, es una complementación a lo de que dijo Clemente, porque tú hablaste del sapo, ¿no? Entonces, hay muchos pasajes, sobre todo en el siglo XVI, en los casos inquisitoriales, que son ranas. Entonces, con la visión lúbrica también se le pone como a las dueñas, ¿no? Entonces, esta visión de la unión de la cópula de el sapo con la rana, pues el sapo está encima de la rana, ¿no? Entonces, es muy lógico que pues esté en este tema de la lujuria, ¿no? Y también son animales malditos en ese sentido, porque en este pasaje dietético, donde se dice qué se va a comer y qué no, están las serpientes, los ratones, los sapos, los murciélagos, y bueno, solamente es porque no son tan atractivos, ¿no? Entonces es muy interesante esta cuestión, es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Chiquitzali. Carlos. Sí. Bueno, coincido en una mesa muy interesante y muy variada. Bueno, a Clemente luego platicamos, pero sí quisiera a Victoria, que me llama mucho la atención porque, bueno, el fénix, la salamandra, en tanto animales míticos, en cambio la cierva, que sí es un ser, diríamos, natural, pero por otra parte también muy cargada de simbolismo, pensando principalmente en la tradición férica, donde el ciervo es un animal psicopompo, ¿no? Entonces, y que en ese sentido se vincularía con la parte erótica, o sea, como que vienen de tradiciones distintas también, ¿no? ¿Cómo verías esta idea de que lo mismo sirve animales simbólicos en sí por su inexistencia y por el otro lado los cirreales? ¿Encontrarías alguna diferencia? Sí, sin duda hay una gran diferencia, ¿no? Estoy dejando de lado, porque obviamente sería, creo que ir por otro camino, esta cuestión alquímica, ¿no? Porque la alquimia es otro de los pensamientos que recorre la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. Entonces, quizá haya un componente alquímico, ¿no? Quizá un tanto mágico en cuanto al símbolo del fénix y la salamandra, ¿no?
Y en el cambio del ciervo, es que justo en la semana estaba leyendo ese pasaje de la Ilíada con mis alumnos y me rebotó inmediatamente porque les decía a mis alumnos, a la hora que Aquiles de vuelta le dice a Agamenón, corazón de ciervo, ¿no? Cuando tenemos este Agamenón terrible, y dicen mis alumnos, claro, asustadizo, ¿no? Y entonces en ese momento me vino me hizo clic, ¿no? La ponencia que ya estaba preparando y todo. Y el ciervo, también por su capacidad de agilidad, ¿no? De versatilidad, por esta cuestión de la cornamenta que tiene también el simbolismo del árbol de la vida, ¿no? Y ahí entra otra cuestión también, digamos, hebrea o cabalística, ¿no? Que me parece que en el caso de Petrarca o en el de Estampa no aplica, ¿no? Pero el ciervo como animal que realmente existe, ¿no? Pero que también tiene esta fuerte carga simbólica que ya viene de la tradición grecolatina, porque es el animal que acompaña a Diana, ¿no? Y también Diana es símbolo de castidad, ¿no? Entonces Diana, por un lado, es símbolo de castidad en este gran imaginario, pero por el otro, en el Renacimiento, por ejemplo, Diana va a ser un símbolo de bruja, ¿no? Entonces, ¿cómo va a subvertir también ese simbolismo de una Diana como casta en la antigüedad grecolatina y medieval y posteriormente como principal hechicera en el Renacimiento, ¿no? Entonces, el utilizar animales simbólicos, ¿no? También hace un rato que se hablaba de Quevedo, ¿no? Y de los reptiles me venía a la mente ese soneto de salamandra frondosa y bien poblada, ¿no? O del sol huyendo, el mismo sol buscaba, porque de salamandra Quevedo se va a transformar en camaleón, pero por la amada, ¿no? Y cómo estos dos animales, que me parece que ya en el Renacimiento ya se sabía que la salamandra no tenía la capacidad de vivir en el fuego y que la pobre se moría al contacto del fuego, ¿no? Y entonces ahí cambia también el contexto de la salamandra, que en la alquimia no va a dejar de tener este conocimiento, digamos, alquímico, ¿no? Y en Petrarca, el imaginario que hay, me parece, en el Cancionere, es de Cida la sierva, del Fénix me parece que va a hablar en 4 sonetos, eh, y de la salamandra creo que nada más la menciona así como una perífrasis, ahí muy, muy rápida, ¿no? Pero también Petrarca, que es este poeta también cristiano, ¿no? Que busca la verdad, que busca llegar a Dios. Entonces, la sierva tiene otra connotación, me parece muy distinta en el cancionero de Petrarca, ¿no? En comparación, por ejemplo, con la sierva de Dido, la sierva de Virgilio o la sierva de Estampa, ¿no? Que claro, también el cazar al siervo, ¿no? Implica también un traspaso, ¿no? Erótico con las flechas. Entonces, están como estas dos vertientes, ¿no? Del ciervo. Muchas gracias. Vamos a una pregunta rapidita de Atzayacatl, porque ya estamos sobre tiempo, pero claro. Creo que necesitas el micrófono para que se grabe. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Para Victoria María Montemayor, sobre esto mismo que estabas comentando ahorita de la sierva y no sé si lo mencionaste más claramente en la ponencia, dado que el siervo también tiene este simbolismo, el siervo como de Cristo, no sé qué tanto la sierva, pero el siervo, entonces, ¿tú crees que haya una vinculación en el caso del Fénix y la resurrección y el renacimiento, aunque en el siervo o en la sierva esta no existe? ¿Crees que habría algún vínculo con lo que has mencionado? Y no sé si la salamandra. Sí, en el caso del ciervo o de la sierva en Petrarca, ¿no? Porque no recuerdo si en otro de los sonetos de Petrarca él se refiere a un siervo, él como siervo, porque es traspasado por Laura o por el corazón de la poeta, de Laura, perdón. Y sin duda en Petrarca, ¿no? En contraste de Gáspara Estampa, que eso me parece también muy interesante porque Gáspara trastoca, ¿no? Estas cuestiones de Petrarca y dice, no, para mí mi salvador es el conde Colaltino, ¿no? Y en Petrarca no, o sea, Laura representa también esa mujer
que va a guiar al poeta al conocimiento, ¿no? Para llegar a la divinidad. Y entonces en Petrarca me parece que sí, definitivamente está esta alegoría del fénix y de la cierva en este doble sentido, ¿no? Tanto erótico como de resurrección y de salvación, porque Petrarca, según nos dice en el cancionero, él está buscando llegar a Dios, ¿no? Y es Laura, que también es una especie de Beatriz, ¿no? Que lo va a guiar al conocimiento, bueno, en este caso el soneto 185, ¿no? Es para mostrarle el camino de la salvación y del arrepentimiento, ¿no? Entonces sí, sin duda me parece que en Petrarca sí está, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por asistir, a los participantes de la mesa por estas interesantísimas ponencias que nos han dado, y vamos a hacer un breve descanso, quizás 5 minutos, para iniciar la segunda mesa a las 11:50, por favor. Y bueno, yo les voy a dar ahora sus constancias de participación. Muchas gracias.